Que Dios nos bendiga, iglesia. Vamos a ponernos de pie en esta noche y vamos a abrir la palabra en el Salmo número 53. Esta noche vamos a hablar de un tema que he titulado Cuando clamar se vuelve entender. Cuando clamar se vuelve entender. Salmo 53 en sus Biblias. Cuando ustedes lo tienen, por favor me dicen un fuerte amén, hermanos. Salmo número 53 en nuestras Biblias, y siempre les pido la atención debida a la lectura y al contenido del pasaje para que sea más fácil al momento de reflexionarlo. Dice la Escritura en el Salmo 53 del 1 al 6. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Cada uno se había vuelto atrás, todos se habían corrompido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni aun uno. ¿No tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan y a Dios no invocan? Allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste, porque Dios los desechó. Oh, si saliera de Sión la salvación de Israel, cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo, se gozará Jacob y se alegrará Israel. Vamos a orar. Padre, en esta preciosa noche de viernes, venimos delante de tu presencia a suplicarte que sea tu Espíritu Santo el que nos asista en la meditación de tu palabra. De tal manera, Señor, que la palabra exhorte, que la palabra edifique, que la palabra consuele, que podamos atesorarla y tener el deseo de ponerla por obra para no solamente ser oidores, sino también hacedores de tu palabra. Háblanos al corazón, te lo pedimos en el precioso nombre de Cristo Jesús. Y toda la iglesia dice amén. Tomen asiento, mis amables hermanos, en esta linda noche de viernes, una noche de clamor. Amén, iglesia, porque todos los viernes son noches de ¿qué? De clamor. Y esta noche, a través del Salmo 53, veremos la importancia del clamor. Este Salmo 53, según algunos estudiosos, es casi que lo mismo que el Salmo 14. De hecho, algunos biblistas no hacen referencia a la interpretación del Salmo 53, sino que se remiten y dicen: para escuchar los comentarios de este Salmo, verifique el Salmo 14, que ya di mis respectivos comentarios. Es decir, tiene la misma temática, aborda la misma circunstancia. Entre otras cosas, el Salmo 53 destaca a un mundo que parece haber olvidado a Dios. En la temática que aborda los primeros versículos se encontrará la corrupción, la indiferencia, que no solamente son cuestiones que hoy vivimos, sino que en los tiempos de la, de la revelación de este salmo, ya había un mundo corrompido y ya había un mundo indiferente a Dios. No es algo nuevo. El mundo siempre ha venido en detrimento, y el mundo siempre le ha dado la espalda y es indiferente a su creador. Por eso, cuando leemos el Salmo 53, no es una temática nueva.
es una temática que ha recorrido los siglos, que ha recorrido los pueblos, que ha recorrido la historia de la humanidad, porque el hombre es corrupto, el hombre es indiferente, ya lo dice Romanos, por cuanto todos pecaron, dice Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. Ahí en el Salmo 53 encontraremos también una referencia que Pablo aborda en Romanos capítulo 3 del 10 en adelante, cuando habla acerca de que no hay nadie bueno, no hay nadie que busque a Dios. Así que ahí está entonces el Salmo 53, hablando de un mundo que parece haber olvidado a Dios. Por otro lado, el Salmo 53 no es una queja sobre la maldad. No es que ahí encontremos nada más la cuestión que diga, pues la maldad es de esta forma, la maldad es de esta otra forma, y como que el salmista se estuviese quejando nada más acerca de la maldad y de los malos, sino que el Salmo 53 menciona un verbo que tiene que ver con que Dios mira. Vean cómo dice el versículo número 2, ahí está un verbo clave. Dice el versículo 2, Dios desde los cielos, ¿y cuál es el verbo? Miró sobre los hijos de los hombres. Entonces, el salmo no es una queja que el salmista escribió acerca de la maldad, sino que el salmo es un recordatorio que aunque el mundo parece que está así a la deriva, pero el que pasa observando lo bueno y lo malo, y no solamente pasa observando, sino que actúa también, ese es nuestro Dios todopoderoso, hermanos. Así que eso es el Salmo 53. Finalmente, como punto introductorio, en el Salmo 53 destaca la frase: no oran, no buscan. ¿Y por qué destaca esa oración? ¿Por qué destaca esa frase donde dice el versículo 2 al final: Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios? Y luego al final del versículo 4 dice que devoran a mi pueblo como si comiesen pan. Y la última pregunta, o la última frase de esa pregunta es: y a Dios no invocan. Es decir, el Salmo también dirá que la oración no es el último recurso para los desesperados. No, el Salmo 53 nos dirá que el clamor y la oración es el lenguaje únicamente de los que entienden, únicamente de los que sabemos que las cosas no se resuelven con nuestra sabiduría ni con nuestro poder. Las cosas solo se resuelven clamando al hacedor de todo, y su nombre es Jehová de los ejércitos. Dale un fuerte aplauso a él. Bien, entonces esta noche vamos a hablar acerca de que cuando clamar, fíjese bien, se vuelve entender. O dicho de otra forma, ¿por qué pastor dice que clamar se vuelve entender? Y aquí hablaremos de tres cosas por las cuales el Salmo nos explica casi que literalmente por qué el clamor de alguien se vuelve en que alguien es entendido. Aquí la ecuación es fácil. Los que claman son entendidos, los que no claman son necios. Los que buscamos a Dios somos entendidos, los que no buscan a Dios son necios y están perdidos. Así que quiero hablar de tres cosas de por qué clamar se vuelve entender. Y vamos así a dividir el Salmo
Así como cuando usted no se puede comer el pastel de cumpleaños de una sola vez, va, sino que ¿cómo hace? Lo parte en porciones. Aunque hay glotones que de un solo se lo comen, va, pero esta noche vamos a partirlo así, el pastel espiritual en porciones. Amén, hermanos. Entonces, la primer porción, el primer pedazo de cake, ya me dio hambre, pastor. Ya vamos a salir, hermano. El primer pedazo de pastel va del versículo 1 al versículo número 3. Y ahí vamos a responder la primer frase de por qué clamar se vuelve a entender. Y el versículo del 1 al 3 me va a explicar de que clamar se vuelve a entender porque hay un mundo que ignora a Dios por completo. Y aunque no lo dice ni lo expresa, pero vive su vida como que Dios no existiese. Por eso, clamar se vuelve a entender porque hay un mundo que ignora a Dios. La segunda parte va desde el versículo 3 al versículo 5. ¿Por qué clamar se vuelve a entender? Porque cuando clamamos hay resultados y cuando no clamamos hay consecuencias. Eso lo veremos del versículo 4 y versículo número 5. Y finalmente, ¿por qué clamar se vuelve a entender? Versículo 6, porque cuando clamamos, como dice Jeremías, ¿verdad? Clama a mí, ¿y qué dice Jeremías? Y yo te responderé. Esta última porción que vamos a estudiar es el versículo 6, que significa clamar se vuelve a entender porque cuando yo clamo, yo puedo ver la intervención de Dios en mi vida. La puedo palpar, lo puedo sentir de manera clara en mi existencia. Entonces, son esas tres cosas las que veremos acerca de por qué clamar se vuelve a entender. Bien, veamos la primera entonces, como dice el pasaje, amados, el versículo número 1, comenzamos a leer, dice el necio, ¿a dónde? En su corazón. Hermanos, clamar se vuelve a entender porque hay un mundo que vive de esta forma. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. El hombre se cree autosuficiente y su autosuficiencia proviene de que él se cree sabio. Su autosuficiencia proviene de que probablemente en este momento tenga solvencia financiera. Su autosuficiencia viene porque en este momento se siente fuerte, al igual que Sansón. Su autosuficiencia viene porque se siente poderoso, porque ostenta de algún puesto religioso, político, social, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el punto? El punto es que el necio no clama. ¿Y por qué no clama? Porque él cree que él puede resolver las cosas como él considere pertinentes. Por eso la primera frase del Salmo nos enseña que la mayor parte de necios, y por eso la frase en hebreo es esta, miren, dice el necio no con su boca, sino que en su corazón, porque la gente no es que va a decir no hay Dios. Es más, por ejemplo, nosotros somos un país extremadamente religioso. Casi que el 90 y tantos % de la población de nuestro país es una población que ya, pues, digamos, está predispuesta a creer en un ser divino. Sin embargo, la mayor parte de personas, aunque con sus labios dicen que creen en Dios, pero con su propia existencia viven como que no existiera Dios. Por eso, ¿qué va a andar clamando aquel que se cree autosuficiente? ¿Usted cree que alguien que salió de su trabajo esta tarde, que pidió un anticipo de unos $300 o $400, está pensando en visitar una iglesia?
¿Usted cree que está pensando en visitar una iglesia? ¿Usted cree que una jovencita que tiene belleza y hermosura, que andan 20 o 30 personas detrás de ella, usted cree que va a pensar en venir a la iglesia aburrida? ¿Usted cree que alguien que tiene poder, que alguien que ostenta un cargo, que alguien que tiene facilidad de vehículo, de movimiento, está pensando en ir a meterse a una iglesia con calor, en tráfico? ¿Están aquí todavía, hermanos? Por eso dice el Salmo, el necio en su corazón dice, no hay Dios, no hay Dios. Porque yo en este momento lo que voy a pensar es ver cómo me entretengo, ver cómo me divierto, ver qué hago, ver para dónde voy. Porque pienso que las cosas, porque pienso que lo que el mundo ofrece, eso me puede llenar y eso me puede satisfacer. Por eso la gente, por eso el mundo en general dice, no hay Dios. Solo aquellos que creemos que hay Dios venimos a un viernes de oración sabiendo que la última palabra no la tiene la gente que le debemos dinero, no la tienen los doctores que nos han dado un diagnóstico muy bueno, no la tienen aquellos que nos tienen llorando y aquellos que nos tienen amenazados. Sabemos que venimos a clamar porque el que tiene la última palabra es nuestro Dios. Para la gente en general no hay Dios, pero para el pueblo de Dios si hay alguien que cuando usted clama, Él responde a su clamor y a su petición. En segundo lugar, como el mundo ignora a Dios, como el mundo dice que no hay Dios, el resultado de vivir en ese alejamiento, el resultado de vivir en esa separación, dice el versículo número 1 en la segunda parte, ¿qué dice? Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga el bien. Cuando alguien no invoca a Dios, cuando alguien no busca a Dios, su vida cada vez va en detrimento de su propio bienestar. Porque la maldad es así. La maldad es una situación en donde se comienza con tan poquito, pero como no se busca a Dios, dice Romanos, Dios los entregó a una mente reprobada. Y el hombre, el ser humano que no busca a Dios, cada vez se hunde más. Y se hunde más, y se hunde más, y se hunde más, y se hunde más, y no tiene fin hasta que muere, porque la paga del pecado es muerte. Por eso dice el Salmo, el que no clama, el que no busca, se corrompe, e hicieron no solo la maldad nada más, sino que todavía abominable maldad. Mire, nosotros no, quizás por nuestra mente, a veces porque desconoce, no nos damos cuenta de la maldad que hay en este mundo, hermanos. Por ignorancia tal vez, por la escasa la escasa información que hay, pero si usted se diera cuenta la maldad que hay en el corazón de los hombres y mujeres que no buscan a Dios, que no creen que hay Dios, es una cosa, ¿qué le digo? Que da escalofríos. Una cosa que es, imagínese traficar con órganos humanos. Imagínese el rapto de los niños para poder a veces venderlos a familias que necesitan un niño en su casa porque no pueden procrear y se los llevan a otros países. Imagínese, ¿qué le digo? Los ensayos que hay. Yo recuerdo que un compañero estaba analizando un tema que se llama el análisis teológico de la bioética humana.
¿Y eso qué es, pastor? Eso es los ensayos que los científicos hacen con los seres humanos. Es una cosa que la gente no sabe, pues, pero que ahí están presentes. La mezcla de la genética entre animales y seres humanos, los ensayos de una cosa con otra, eso nosotros no lo sabemos, pero ¿qué significa? La maldad del hombre. La maldad. ¿Y por qué existe la maldad? Porque hay gente que no tiene en cuenta a Dios. Claro que hay maldad, por supuesto que hay maldad. Nosotros aquí nos estamos preparando o estamos orando, estamos clamando, estamos buscando a Dios en oración, en un templo, en una iglesia, pero hay miles de lugares alrededor. No nos vayamos a todo el mundo, aquí en nuestro país, donde el día viernes se planifica hacer cosas terribles. Cuestiones esotéricas, cuestiones de brujería, cuestiones de lo otro, cuestiones de aquello. Ahí está. Se han corrompido e hicieron abominable maldad y no hay quien haga el bien. Claro, ¿y cómo va a ser alguien bien si no busca a Dios? Pues, si usted quiere que le diga algo, la única manera que nosotros logremos ser un poquito entendidos y que tratemos de portarnos bien, solo es porque el Espíritu Santo está dentro de nosotros. Pero de ahí, como dice el proverbio, la maldad está arraigada en el corazón del muchacho, dice el proverbio. ¿Y qué hace Dios? Versículo 2. Mire lo que hace Dios. Anda buscando personas. Anda buscando, no anda buscando santos. No. No anda buscando perfectos tampoco. Dice el Señor en el versículo 2, Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había. ¿Qué quería ver en el Señor? Si había algún entendido que buscara a Dios, que clamara a Dios, que orara a Dios, que pidiera a Dios. Ahí está la ecuación y por eso estamos hablando de cuando el clamor se vuelve entendimiento. Cuando el clamor se vuelve entender, solo el que busca, solo el que ora, solo el que pide a ese Dios es porque es entendido. El que no pide a Dios, sino que anda pidiendo, hoy está de moda, pues la gente que tiene ahora bastante conocimiento, a veces en la universidad, estaba oyendo hace poco a una persona que dice, el ser divino es el que nos ilumina. Es que la entidad del cosmos, o sea, locuras que se les enseña, ¿no? Pero de todas maneras, no importa cómo lo llamen, lo importante es que cada quien reconozca que este mundo no gira en torno a la deriva y a la nada. Este mundo gira porque el que lo ha ordenado y el que lo controla es nuestro Dios omnipotente. Y el que sabe eso, el que entiende eso, ¿qué hace? Busca a Dios, clama a Dios, le suplica a Dios. En segundo lugar, cuando no clamamos, cuando no invocamos, es la peor tragedia que puede haber para las personas en general. Mire cómo dice el versículo 4 y se pregunta de manera, digamos, reflexiva el salmista. Comienza a decir, ¿no tienen conocimiento todos los que hacen iniquidad, que devoran a mi pueblo como si comiesen pan? Si el salmista hace la pregunta, el versículo 4, ¿cómo que no van a tener conocimiento? ¿Cómo es que pueden decir la gente, no existe Dios? Es más, usted sabe que en términos racionales, el que niega a Dios, ya, digamos, per se, es porque realmente es algo que él no puede negar. La existencia de un Dios.
Es decir, que cuando yo digo, yo no creo en Dios y doy diferentes causas por las cuales no creo en Dios, digamos, ahí mismo está implícito que en lo más profundo yo sé que hay Dios, pero lo quiero negar. Así que no existe tal cosa. Por eso dice el otro salmo, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. ¿Qué persona en este planeta, al ver el universo, al ver la naturaleza, al ver cómo se mueve todo alrededor, qué persona puede negar que esto solo lo pudo hacer un arquitecto divino llamado el Dios omnipotente? Por eso el salmista se pregunta de manera consciente, ¿cómo es que no tienen conocimiento los que hacen iniquidad y que devoran a mi pueblo como si no comiese pan? Pero la tragedia no es esa nada más. La tragedia, dice el versículo 4, al final, y a Dios, ¿qué iglesia? No invocan. Esta es la peor manera de actuar de los seres humanos. No se trata de que no cometa pecado. No, es que todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. Amén. Pero la peor tragedia no es que no cometamos pecado o que cometamos pecado. La peor tragedia es que yo no invoco a quien me puede perdonar pecados. Esa es la peor tragedia. Esa es la peor tragedia de alguien que, sabiendo que tiene a un Dios, no lo invoca y no lo clama. Porque el no clamar, el no invocar a Dios, tiene consecuencias terribles. Y la primera consecuencia la dice el versículo 5. Vea esa frase maravillosa: cuando yo no invoco a Dios, ¿qué es lo que pasa en el versículo 5? Ahí se sobresaltaron ¿de qué? El pavor es un miedo excesivo. El clamor es una situación de estar temblando, del miedo llevado a su máxima expresión. Pero el punto no es el miedo. El punto es qué causa el miedo y por qué causa el miedo. ¿A dónde está el problema? Dice, allí se sobresaltaron de pavor donde no había miedo. Es decir, no tiene por qué haber temor. Pero ¿cuál es el problema? Que no invocan. ¿Cuál es el problema? Que no claman. Y al no invocar, y al no clamar, y al no buscar, entonces nos falta la fe. Entonces nos pone a temblar cualquier cosita. Yo ya les he contado que cuando yo era más joven que hoy, pues yo a veces llegaba de madrugada a mi casa. Y un día que llegué bien noche, como a las 2 de la mañana, yo tenía que pasar un patio, pero yo miraba ahí a un hombre que estaba parado. Y hermano, se lo digo así de corazón, me dio un pavor y yo dije, este va a ser el carejo, o va a ser la ciguanaba, o va a ser la descarnada, o va a ser... Me quedé toda la madrugada sin poder entrar por miedo. ¿Y sabe qué era? Mi hermano que había dejado la ropa tendida. Y se rieron todos en la mañana. Porque a mí me causó pavor, me causó miedo donde no tenía que haber miedo. Y así dice el Señor. A veces a nosotros nos causa extremo temor, extremo pavor, cosas que no deberían ocasionarnos así. ¿Pero por qué tenemos miedo? Porque no clamamos, porque no invocamos. Hermanitos, el que dobla sus rodillas ante Dios, el que clama ante Dios, no terminará temblando ante las circunstancias, porque la oración y confianza en su Dios le da la seguridad de que no está solo, sino que Dios está con él. Denle un fuerte aplauso. Entonces, el no invocar me causa miedo
donde no debo de tener miedo. Es que me dijo el doctor que, ¿y cuál es el miedo, pues? Y no estamos en las manos de Dios, pues. Y no, Pablo dice, si vivimos, para Él vivimos, si morimos, para Él morimos, sea que muramos o que vivamos, de Él somos. ¿Cuál es el temor, pues? Es que mire, hay una situación y si todo lo que pasa en nuestra vida tiene un propósito, y si Dios ha permitido eso, dice, no te va a dar la tentación, sino también te va a dar la salida. Pero ¿sabes por qué tenés pavor? Porque no clamás, porque no invocás, porque no buscás. ¿Cuántas veces en este día te has arrodillado para pedirle al Señor por ese clamor que tanto te está agobiando? ¿Cuántos ayunos llevas de enero hasta la fecha pidiéndole a Dios por eso que tanto te atribula? ¿Cuántos? ¿Cuántas vigilias has hecho? No que has ido a la iglesia, que tú te has quedado solito en tu casa orando, arrodillándote y diciéndole, Señor, de esta solo tú me puedes sacar. Mire, el que clama y el que ora sabe que aunque la situación sea difícil y sea complicada, que aunque la situación sea grande, más grande es el Dios al cual le hemos clamado y Él va a contestar, hermanos. Dele un fuerte aplauso al Señor. Hay otra consecuencia de no clamar según el Salmo. Y dice el versículo 5 en la segunda parte, porque Dios ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti. Los avergonzaste porque Dios los desechó. El que clama, fíjese bien, el que clama está activando la justicia de Dios contra aquellos que nos asedian. El que invoca, el que pide, el que busca, el que le dice, Señor, aquí yo no puedo, todos los enemigos de mi trabajo me quieren fuera, me están amenazando, pero como yo ya invoqué, yo ya no estoy buscando mi propia venganza, porque yo le he dejado la venganza a Dios. Y cuando yo le dejo mis problemas a Dios, pasa esto del versículo: el Señor ha esparcido los huesos del que puso asedio contra ti y los vamos a avergonzar. ¿Por qué? Porque Dios los ha desechado. Pero ¿cuál es el problema? Que yo no invoco, que yo no clamo, que yo no oro, que yo no pido. Por eso está aquel maravilloso texto de Mateo, ¿verdad? Porque todo el que llame se le va a abrir, porque todo el que toque va a encontrar, el que busca va a hallar, etcétera, etcétera. Usted lo conoce más que yo. No hay nadie que busque a Dios y que Dios no lo encuentre. Porque Dios, hermanos, si tiene algo, es que siempre está no solo mirando, sino que está actuando también en favor de su pueblo. Finalmente, ¿por qué decimos que clamar es también entender? Dice el versículo 6, porque al clamar a Dios vamos a ver la intervención que Él va a hacer. Y en el versículo 6 vamos a encontrar una frase que dice: oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. En su propia concepción cultural, para los hebreos, Sión era la ciudad santa. Por eso, en esos salmos que se le conocen los salmos de su vida, que son desde el Salmo 121 al 133, si mal no recuerdo, son los salmos que anuncian a un pueblo que va subiendo a Sión. Y en Sión, ¿qué hay? Por eso aquel corito, ¿verdad? Es el monte de Sión, a los lados del norte, la ciudad del gran rey. Porque en la concepción cultural, ellos están clamando una intervención directa de Dios, personal y también nacional. Aquí el Salmo toma de hablar personalmente, ahora habla de manera colectiva. Por eso dice el 6: oh, si saliera de Sión, no solo la salvación mía,
sino la salvación ¿de quién? De Israel. Aquí estamos hablando de que cuando alguien clama es porque está pidiendo la intervención de Dios de manera directa y de manera específica. El pueblo le pide, queremos salvación. ¿Qué le vamos a pedir nosotros a Dios? Sanidad, trabajo, restauración, manera directa, concreta. Y voy corriendo porque el tiempo ya se me fue. Versículo 6 en la segunda parte dice: cuando Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. Hermanos, cuando nosotros clamamos, el clamor tiene el poder de romper cadenas y cambiar situaciones de esclavitud, porque dice la palabra del Señor: donde está el Espíritu de Dios, ahí hay. Pero eso solo se logra al clamar. Por eso aquí el salmista dice: Dios hiciere volver de la cautividad a su pueblo. De estar presos, van a estar libres. Y finalmente, el fruto del clamor, versículo 6 en la última parte dice: se gozará Jacob y se alegrará Israel. Dos veces. Este es un como un vicio literario hebreo para hablar dos veces de la misma circunstancia, de la alegría y del gozo. Es que el que clama se goza en Dios, hermanos. El que busca a Dios se goza en Él y descansa en Él. De estar llorando, usted se va a estar gozando en Dios. Termino diciendo entonces esta noche, hermanos, ¿por qué decimos que clamar se vuelve a entender? Ya estudiamos: porque el mundo ignora a Dios. ¿Por qué decimos que clamar se vuelve a entender? Porque cuando no clamamos hay consecuencias. ¿Por qué decimos que clamar es entender? Porque cuando nosotros pedimos a Dios, Dios interviene. Finalizo diciendo: hermanos, el mundo puede estar lleno de necios que ignoran a Dios, pero la iglesia no está llamada a ser necia. La iglesia está llamada a ser de los entendidos que buscan a Dios en cualquier circunstancia. Hoy el llamado que nos ha hecho el Salmo 53 no es para asombrarnos por la maldad, sino para asombrarnos del poder de Dios. Si te sientes asediado, si sientes que la maldad te rodea, no te preocupes. Dios está mirando desde los cielos para que, así como un día liberó al pueblo israelita, Él te va a liberar hoy a ti y a mí. Amados, finalmente, que el clamor que hoy hagamos a Dios provoque la salvación. Así como un día salió de Sión para liberar a su pueblo, hoy salga desde el cielo para darle a usted y a mí la paz que solo Cristo nos da. El que tiene oídos para oír, que oiga. Vamos a orar en esta noche. Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Hoy, a través del Salmo 53, hemos aprendido: cuando clamar se vuelve a entender. Así como los entendidos del Salmo 53